Edmundo y Berlín Guillén son pastores generales de la iglesia Lluvias de Gracia en la ciudad de Guatemala. Edmundo Guillén cuenta con más de 30 años de ministerio. Actualmente es pastor general en Iglesia Lluvias de Gracia Sede, lugar en el que se han albergado eventos evangelísticos con el nombre de Abre tus ojos. Es fundador de la cumbre DIV, la cual se realiza en 18 países, incluyendo América, el Caribe y Europa. Berlín Madrid de Guillén es pianista con más de 20 años de estudios en el Conservatorio Nacional, licenciada en Teología y posee una maestría en Teología Pastoral. Esposa del pastor Edmundo Guillén, quienes dirigen la Iglesia Lluvias de Gracia en la ciudad de Guatemala. Damos la bienvenida a Edmundo y Berlín Guillén. Todos sabemos que siempre la gloria es para Jesús, así es, y lo decimos de verdad. Este tipo de introducciones nos ponen a uno muy incómodo, pero bien, estamos contentos como dimos en la bienvenida lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Como sabrán, esta cumbre se llama, estamos aprendiendo inglés, la cumbre se llama On. Ya ve usted que nuestros aparatos dice on, off. Y uno sabe que on es para que funcione el aparato y off es para que se apague. On es sinónimo o traducido es encender, es el estar, es el inicio. Y nosotros hemos creído por una palabra para este 2023. Y la palabra está basada en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo activa sobre nosotros lo sobrenatural. Hoy queremos reflexionar cómo debemos desear ser activados por el Espíritu Santo. Así que sean bienvenidos a lo que estará pasando esta noche, lo que estará pasando mañana en la noche y lo que estará sucediendo todo el día sábado. Este año inició de una manera sorprendente. Debo reconocer la dirección de su Santo Espíritu. La primera semana estuvimos en Nicaragua, en nuestra iglesia. Rivas es la ciudad sur de Nicaragua, o norte más bien, no, sur de Nicaragua, por estar hablando de los norteamericanos que no saben geografía. Hoy el Señor me está pasando la factura. En el sur de Nicaragua, ahí está nuestra iglesia, y comenzamos a hablar de esta palabra que Dios nos ha dado, hechos. Quiero invitarlo a que diga conmigo hechos. A ver, como si hubiésemos, no hemos cenado, pero hagamos como si cenamos. Diga con nosotros hechos. Hechos. De tal virtud que todos los años nosotros nos conectamos en un diario devocional. Y para este año nuestro diario devocional y la palabra del año es Hechos. Y hemos estado leyendo un capítulo diario estos 2 meses que han transcurrido, y así será todo el año. Y Dios nos inquietó para que cada día del año leamos un capítulo de Hechos. Hechos tiene 28 capítulos, porque febrero tiene 28 días, culminó hace 2 días. Y todo el año solo tenemos que ver la fecha donde estamos ubicados. Por ejemplo, hoy es 2. Hoy leímos Hechos capítulo número 2. Mañana leeremos Hechos 3. O sea que todo el año leeremos Hechos. Quiere decir que leeremos ¿cuántas veces el libro de los Hechos? 12 veces. ¿Se imagina la fe, la activación que tendremos? Estábamos entonces en Nicaragua y algo sucedió maravilloso. El pastor Roger, la pastora Esther, su equipo, nos habían invitado en nuestra visita, nuestra asignación apostólica, y nos habían pedido que ungiéramos a algunos hermanos como pastores, porque ellos habían plantado varias iglesias, ya son 4 iglesias en el sur de Nicaragua, en este departamento de Rivas. Y sucedió algo muy hermoso en la activación, reactivación y potenciación del Espíritu Santo en mi vida y ahí con los hermanos. Al ungir a 4 hermanos como pastores, entre ellos a José Ramón, el hijo del pastor Roger, y creo que celebremos que los hijos de los pastores también están tomando la estafeta. Celebre conmigo, porque es una victoria cuando los hijos de los pastores siguen los pasos de los hombres y mujeres de Dios. Y yo me gocé muchísimo, pero en ese grupo nos habían pedido que también ungiéramos a un hermano Roberto, que está aquí con nosotros. Y el Espíritu Santo me mostró que teníamos que ungirlo, reconocerlo como maestro.
Pero cuando estábamos terminando el ungimiento de estos hermanos, tanto el pastor Roger, la pastora Esther, con aceite en sus manos, y su servidor, el Espíritu Santo me inquietó y me dijo: unge a hermano Roger como apóstol. Yo sé que él se inquieta con este concepto. Hermano Edmundo Madrid nos heredó esa humildad. Espero que caminemos en esa humildad. Y él decía: a mí no me llame licenciado, a mí no me llame doctor, a mí llámeme hermano mundo. Y rescato ese corazón, porque en el Señor todos tenemos la misma dignidad. Tenemos diferentes asignaciones, y por eso el Señor muestra a la iglesia como un cuerpo. Pero el Espíritu Santo dijo que ungiéramos a hermano Roger. Y desde ese momento, eso fue 4 de enero, 5 de enero, primer jueves de enero, el Señor comenzó a traer una activación maravillosa. Tan maravillosa que el Señor dijo a hermano Roger: no puedes cerrar tus ojos hasta ver Nicaragua para Cristo. En cada departamento, son 17 departamentos, por lo menos plantar una iglesia. Alguien debe unirse a esta visión, a este corazón de Dios, que se establezca el reino de Dios en las naciones. Requiere que hombres y mujeres de Dios caminemos en fe. Quiero leer Hechos capítulo número 13, versículo 1 al 3. Dice la escritura en esta versión: los profetas, uno de los 5 ministerios, y maestros, otro de los 5 ministerios de la iglesia, no de Jerusalén, sino de Antioquía, eran Bernabé, Simón, también llamado Níger, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el gobernante, y Saulo. Un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, lo que estamos haciendo nosotros aquí, adorando al Señor, el Espíritu Santo dijo: ¿qué fue lo que habló el Espíritu de Dios? Aparten, activen, si ustedes me lo permiten, a Bernabé y a Saulo para que hagan, y el énfasis no es el nombre, el énfasis no es el nombramiento, porque no es un concurso de egos. El énfasis, el enfoque es la asignación, es el trabajo, es la tarea. Ganaremos las naciones para Cristo, se establecerá el reino de Dios, pero estaremos enfocados en la tarea que cada uno de nosotros tenemos según el don que se nos haya dado. Dice la escritura, verso 3: entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y a Saulo, y luego los despidieron. Qué maravilloso es vivir el libro de los Hechos. La historia no ha terminado. ¿Por qué? Jesús dijo: os conviene que yo me vaya y que el Espíritu Santo venga. Que era más conveniente, que era extraordinario el auxilio, la fuerza, la dirección, la protección, el consuelo que el Paracleto nos daría. En Hechos capítulo 1, los apóstoles ven a Jesús ascender y aparece un ángel y dice: así como ha ido, o así como se ha ido en las nubes, así regresará nuestro Señor. Pero Él no ha regresado. Y la promesa se cumple. En Hechos 1 Él asciende, y en Hechos 2 desciende el Espíritu Santo y llena a los apóstoles. Yo creo firmemente que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y mientras la iglesia esté en la tierra y Él no haya regresado, nosotros tenemos el poder, el auxilio, la bendición del Espíritu Santo para ser activados en lo sobrenatural. Hoy queremos iniciar esta cumbre entendiendo que debemos anhelar y desear la vida del Espíritu Santo. A ver, diga conmigo: anhelar la vida del Espíritu Santo. Y permítanos reflexionar sobre esta palabra, lo que debemos anhelar y lo que debemos desear. Me acompañan a recibir a mi esposa para que nos habla el primer deseo que tenemos que entender para que se active lo sobrenatural en nosotros. Recibimos a Berlín. Berlín, cuéntanos del primer deseo para que la obra del Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. El primer deseo es que debemos desear conocer los dones del Espíritu Santo. Y entonces hay varios tipos de dones.
están los dones ministeriales. Pero esta palabra don viene de la palabra en griego charis y de la palabra latín donus, que quiere decir regalo, trabajo. Pero hay dones ministeriales y esos dones ministeriales son muy importantes. Nosotros los necesitamos para nuestras vidas y para nuestros ministerios. ¿Y cuáles son estos dones ministeriales? Dice en Efesios 4, 11, 12: Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estoy seguro que aquí se van a mover y se están moviendo ya todos estos dones ministeriales. Pero también hay otros dones que necesitamos nosotros, son los dones espirituales. Todos los que amamos el ministerio y amamos trabajar con las personas necesitamos estos dones espirituales. En 2 Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado el Espíritu, porque a este le es dado el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otros palabra de fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sabiduría por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otros el discernimiento de espíritus y diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Saben, todos necesitamos esto para vivir, y lo necesitamos hasta en las ocasiones más sencillas de nuestra vida. Quiero contarles algo que me sucedió hace unos días. Yo fui a un cajero y saqué dinero, y después el otro día yo no encontraba mi tarjeta y estaba muy angustiada. ¿Qué hago? En ese momento usted dice: la cancelo, ¿qué hago? Pero ya había pasado un día y yo no me había dado cuenta. Y entonces le pregunté: Espíritu Santo, me robaron, ¿qué pasó? Por favor, dime tú, ¿qué hago? ¿Dónde la dejé? Y me quedé escuchando un poquito, y el Espíritu Santo me dijo: no te han robado. ¿Y te acordás que ayer fuiste a un cajero y la dejaste? Ahí la dejaste. Mire, yo sentí como el Espíritu me reveló eso, y entonces llamé al lugar y me dijeron: sí, aquí está. Alguien la encontró y la vino a dejar. Y yo le había pedido al Señor: Padre, que alguien la encuentre y que me la venga a dejar. Y luego, el otro día pues fui y con mi identificación la logré rescatar. Pero así nosotros nos vamos a encontrar en diferentes situaciones. Nosotros que estamos en el ministerio, que amamos a las personas, hacerles bien, necesitamos los dones del Espíritu Santo y los dones ministeriales. Y quiero contarles otra experiencia. Fíjense que mi abuelo era un gran cristiano y él fungía como abogado. Y entonces en una ocasión él estaba ejerciendo sus funciones como abogado, y entonces se desapareció una causa, y eso es bien delicado. Y él sabía que él se iba a ir preso si él no tenía esa causa. Y entonces, como con mi abuela era mujer de oración también, se pusieron a orar. Y entonces le dijeron: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y ahí obraron varios dones, porque entonces el Señor le reveló a mi abuelo: ¿sabes qué? Este subalterno tuyo, él tomó esa causa. Ahora ya tenía ese don de ciencia, pero ahora ¿cómo hacer? Entonces Dios le reveló, Dios le dio palabra de sabiduría y le dijo: ve con esta persona y le dices. Entonces fueron los dos y tocaron la puerta y le dicen: mire, fíjese que yo tengo información confidencial que usted tiene esa causa. Y él decía: no, yo no la tengo. Yo tengo información, y si usted me la entrega, yo le prometo que la voy a poner ahí y no va a pasar nada. Pero si usted no me la entrega, usted va a ir a la cárcel. Y entonces, mire cómo Dios le dio a mi abuelo palabra de sabiduría. Y entonces el Señor fue: está bien, mire, aquí está. Y le entregó la causa, y mi abuelo fue, cumplió su palabra, la puso en el lugar
y no le pasó nada a ninguno de los dos. Pero ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en este dilema? Por eso necesitamos activar los dones del Espíritu Santo, estos dones ministeriales para cada uno de nosotros, para que nos den sabiduría cómo actuar en lo más mínimo y más difícil de nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo esto de los dones y les pido un aplauso para mi esposo, por favor. Muchísimas gracias, Berlín. Vaya que no conocía al abuelo de Berlín. Yo cuando era jovencito, yo vine a la iglesia a los 11 años. Pastor Saurio. Y a mí me dan miedo los profetas, porque como son tan puntuales y son meros extraños algunas veces, principalmente cuando uno anda en la carne, yo decía, me voy a esconder el profeta, más de aquellos que dice, el que está de camisa roja, dice el Señor, de la manera como estás tratando a tu esposa no es la mejor manera. Yo dije, ¿a qué hora va a descubrir lo que estoy viendo en la televisión? Y por allá me escondía. Bien, pero es tan importante entender que cuando uno lee el libro de los Hechos, uno se da cuenta que, permíteme usar esa imagen, los dones, como explicaba mi esposa, caris, que significa regalos, obsequios, gracia, también significa misión. Y luego ya en español, cuando uno habla de dones, viene de donus, donación y ofrenda. ¿Cómo es posible que el Rey de la Gloria a ti y a mí nos dé regalos? ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él reparte a cada uno como Él quiere. Así que nadie de los que está aquí puede decir, yo no tengo dones. Que tú no sepas que tienes dones es otro tema, pero todos los que estamos aquí tenemos dones y hemos venido porque el Espíritu Santo nos ha convocado, porque seremos activados en los dones del Espíritu. Solo quiero explicar que estos dones que habló mi esposa, los dones ministeriales, que son 5, que no es nada nuevo lo que estoy enseñando, pero está en el libro de los Hechos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Efesios 4:11. Luego en 1 Corintios 12 tenemos estos 3 grupos de dones. Algún estudioso clasificó 9 dones, los 9 dones de 1 Corintios 12, y ubicó 3 bajo los dones de vocalización, lenguas, interpretación de lenguas y profecías, y luego los ordenó como dones de poder, fe, milagros, sanidad. Y luego el tercer grupo les llamó los dones de revelación, palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Pero cuando uno viaja a Romanos capítulo 12, uno encuentra otros dones. Pero yo quiero subrayar uno de los dones porque Lluvias de Gracia ha abrazado ese don de una manera muy fuerte: el don de liderazgo. En la Reina Valera dice, y el que preside. Uno va a otras versiones y va al original, pero hay una versión en inglés que dice to lead, liderar. Y hemos descubierto como iglesia que la gran comisión de ir y hacer discípulos, ser y hacer discípulo, resulta que eso termina en convirtiéndonos en líderes. Entre más tú te pareces a Jesús, lo que descubre es que se acrecenta tu influencia. Para nosotros, discípulo y líder es un sinónimo y es un don espiritual. Y proclamo en el nombre de Jesús que se activa, reactiva y potencian los dones del Espíritu, los dones ministeriales que hemos venido estos 3 días para que el Señor nos hable, nos active, nos enseñe. Alguien levanta las manos y dice: Señor, quiero mejorar, quiero acrecentar en tu nombre. Bien, el segundo desea que se activen los dones. Hay 3 palabras muy importantes que debemos abrazar esta noche. Número 1, ayúdeme por favor y diga conmigo: activar. Número 2, reactivar. Y número 3, potenciar. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en estos 3 días? Activarnos, reactivarnos y potenciarnos. A ver, expliquemos qué significa que se activen los dones. Es el mover del Espíritu Santo para entender o habilitar por primera vez una capacidad espiritual y ministerial en la vida del creyente. Ese regalo, que eso significa caris, esa ofrenda que el Señor nos dio, ese don está en nosotros. Todo cristiano tiene dones diferentes, pero tenemos.
Y la primera vez que comenzamos a operar en ese don, a eso le llamamos activar. Cuando por primera vez comienza a fluir en una persona un don ministerial, un don espiritual, a eso le llamamos activar. Recuerdo comenzando el 2020, un mes antes de la pandemia, fuimos a predicar a Maracay, Venezuela. Y tuvimos problemas porque ahora se requería visa para viajar allá. Yo no lo sabía, todos los años iba sin visa y habían cambiado las cosas. Por 3, 4 años no habíamos ido y llego al aeropuerto y no puedo viajar porque no tengo la visa. Y de una manera milagrosa, milagrosísima, hasta pensé irme mojado a Venezuela. Yo dije, ¿cómo me voy mojado? Y mi gran amigo, el apóstol Satirio dos Santos, está en la frontera, en Cúcuta, fronterizo con parte de Colombia, Cúcuta, fronterizo con Venezuela. Y como él cuenta sus historias, lo han oído ustedes su testimonio, cómo cruzó las Amazonas, pirañas, tigres, leones, elefantes. Tarzán se queda enano comparado al apóstol Satirio. Y bueno, aquí está el pastor Roger. Cuando Dios lo llamó a Nicaragua, hermana Esther, que es mujer de Dios, todavía no le había caído el 20, no le había hecho clic. Y escuchando el testimonio del pastor Satirio dos Santos, la pastora Esther fue convencida de regresar a Nicaragua. Así de poderoso es el testimonio, hermano Satirio. Y como yo quería ir a Venezuela, estaba urgido por el Espíritu en ir, lo llamé, porque dije, él me va a decir, véngase para acá, por aquí lo vamos a cruzar, lo vamos a tirar por una cerca. Yo no sé, pero yo quería sentir un poco esa adrenalina. No soy muy valiente, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, los cobardes nos hacemos valientes. Dije que los cobardes nos hacemos valientes cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Así que llamo al pastor Satirio dos Santos y le digo, hermano, pasa esto y lo otro. ¿Cree usted que me puede echar una manita para el otro lado? Póngame en uno de esos coyotes que en vez de ir al norte van hacia el sur. Pensé que me iba a decir, éntrele, eso no es nada, yo hice cosas más grandes. Pero resulta que él me dijo, no lo hagas. Acaba de pasar una situación con una de nuestras pastoras y te recomiendo que no lo hagas. Y yo, me desinflé. En ese viaje, milagrosamente, no me fui mojado. Aparecieron 4 puertas que se abrieron. Finalmente viajé con visa. Pero como me quedé un día más, mi hija Navalesca, que yo agradezco a Dios por mi tercera hija Navalesca, llegó a mi habitación y me dijo, papi, antes de que te vayas quiero orar por ti. Por favor, a mí me gusta que la gente ore por mí. Necesito que las personas oren por mí. Pablo comienza sus cartas diciendo, estoy orando por ustedes, los llevo en mi corazón, pero termina sus cartas pidiendo ahora que ellos oren por él. Así que entra mi hija Navalesca, ora por mí y la oración dice algo así. Padre, yo te pido que mi papá sea usado de una manera extraordinaria en Venezuela. Y los dones que no han fluido en él, que necesite Venezuela, operen en ese viaje. Yo me impresioné. ¿Qué me faltará que mi hija me está viendo? Y yo escuché al Espíritu que ella dijo, activa la profecía en él. Yo escuché eso y ella me dice, yo nunca dije nada de profecía. Y eso fue lo que yo escuché. Un mes antes de la pandemia. Y como nunca antes amo tanto al país de Venezuela como a todos los países de América. Y como a esta patria Guatemala. Pero ese día en Venezuela, el Espíritu me dijo, quiero que siembres. Y sentí que iba a sembrar mi vida. Siendo cobarde, estaba dispuesto a meterme mojado y cruzar no sé qué bosque y desafiar a no sé cuántas cosas. Y Dios me dijo, siembra tu vida, siembra el dinero y siembra la palabra de Dios. Y tuvimos las prédicas, todas las prédicas estuvieron bajo una unción profética. ¿Qué me sucedió? Se me activó la unción profética. ¿Y quién me la activó? Mi hija.
se cumple Hechos capítulo 2. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijas y vuestras hijos e hijas profetizarán y hablarán en nombre de Dios. Vuestros jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Hoy profetizo lo profetizado, así como Pedro profetizó a Joel, ahora yo profetizo Hechos capítulo 2. Hemos venido a este evento para que el Espíritu nos sacuda, para que nuestros hijos sean activados. Alguien debe aferrarse, alguien debe sellar esa palabra con un sonoro amén. Ya ve que la Biblia dice que todas sus promesas en Él son sí y amén. Si hay una palabra que los predicadores suelten en estos días, quiero que la selles, pero no con un amén religioso, no con un amén automático, no con un amén aguado. Cada vez que el Espíritu suelte una palabra, quiero que la aferres, quiero que la atrapes y de tu espíritu digas sí y amén. Profetizo lo profetizado: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo lo creo, y ese día mi hija me activó. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia, basado en el libro de los Hechos, vamos a soñar hechos, vamos a ver cosas extra. En 2 meses ya han pasado cosas extraordinarias, pero dice así la Biblia. Hechos 9:15, hablando de Pablo, cómo fue activado. Pero el Señor le dijo: ve. Ananías le dijo así. El Espíritu le dijo a Ananías, pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido. Aquí vemos puros instrumentos escogidos. Si me gusta, selle la palabra. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. El evangelio es para todos. Y el apóstol Moisés, que es mi amigo, que tendrá la segunda palabra de esta noche, la buena palabra viene al final, la tiene el apóstol Moy, mi gran amigo. En él he visto que se cumple esta palabra: llevar la palabra ante reyes. Pero aquí vemos gente que también llevaremos la palabra ante gente muy importante, ante los ojos de la sociedad, pero también a gente pequeña. No hay excepción de personas, pero no solo nos enfocamos. El reino de Dios es para toda Guatemala, es para toda Centroamérica, es para toda América. Alguien sella esa palabra. Bueno, dice la Escritura, verso 17: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, tan importante imponer las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno, grítelo, seas lleno de él. A eso venimos a esta cumbre, a que seamos llenos del Espíritu. Ahí fue activado 3 días después de su conversión, porque alguien llegó obediente a lo sobrenatural, una visión, ángeles. Proclamo que se activan los sueños en nosotros. Y si dejaste de soñar, proclamo que se reactivan los sueños sobre ti. Y si has estado soñando, proclamo que se potencian los sueños sobre tu vida. Visiones, sueños, lenguas, interpretación de lenguas, los 9 regalos de Dios. Hay 1 para ti, 2 o 3 para ti, y lo debemos anhelar y desear. Aquí fue activado. Miremos el tercer deseo. El primer deseo es: debemos desear conocer sobre los dones. El segundo deseo es desear ser activado. Pregunto, ¿cuántos desean ser activados en aquellos dones donde nunca hemos fluido? Que haya una navalesca en su vida, que ore por usted y le imponga las manos, así como Ananías lo hizo sobre Pablo. Pero el tercer deseo: debemos desear ser reactivados en los dones. Hay dones espirituales. En alguna época, yo que soy pastorsaurio, convertido en 1978, hermano Edmundo y hermana Ana nos ungieron en 1990. Pero han habido episodios, épocas en mi vida donde yo he visto ciertas sanidades y de pronto ya no las hay, o algún don.
Y he preguntado por qué se opacó ese don. Y el Señor ha hablado que generalmente los dones no deben opacarse. El deseo de Dios es: aviva el don que hay en ti. O sea, ya había, pero se había apagado. Y una de las formas principales donde los dones se estancan es cuando ofendemos al Espíritu Santo. Es cuando pecamos. Cuando pecamos contra Dios, cuando dejamos escuchar su voz, cuando nos salimos del centro de la voluntad del Señor y hacemos nuestra voluntad, allí se entristece, se contrista el espíritu. Y saben ustedes que cuando se contrista el espíritu, decrece la habilidad del don espiritual. ¿Cómo definimos reactivar? Si ustedes quieren anotar, definimos la reactivación de esta manera: es el mover del Espíritu Santo para volver a encender o habilitar una capacidad espiritual o ministerial que se había detenido o apagado. Activamos lo que nunca hemos usado, pero reactivamos lo que un día usamos. No sé cuál es el don que tú operaste en días, semanas, meses, años pasados. ¿Por qué ya no estás fluyendo como solía suceder antes? Yo reprendo todo espíritu de acusación. El diablo es el acusador de nuestros hermanos. Diablo y Satanás significa adversario y acusador. Pero debemos reconocer, amados hermanos, que el Espíritu Santo es muy delicado. Se ofende, se entristece. Y Dios me mostraba a través de la Biblia que principalmente la reactivación tiene que ver ahora ya no con el don espiritual, sino con la persona que opera el don, con nosotros, con nuestro carácter. Y yo veo en la Escritura a Pedro, cómo fue reactivado Pedro. Ya no solo en los dones, porque para que el don se reactive, antes debe reactivarse la persona. A la reactivación del don le antecede la reactivación del ministro. Aquí hay amados pastores que necesitan reactivarse en los dones, pero antes necesitamos reactivarnos nosotros. Aquí hay evangelistas que necesitan reactivarse, pero antes necesitan ellos, antes que el don. Y en este universo de gente, sin lugar a dudas, todos los días estamos peleando cuerpo a cuerpo contra el pecado. No soy ingenuo, caray. No soy ignorante para pensar que el diablo nos ataca y nos tira cáscaras, que nos quiere hacer resbalar y que nos acusa. Y que hay pensamientos inadecuados, sentimientos impropios, palabras mal puestas y acciones pecaminosas. Pero hemos venido a esta cumbre para que nosotros, antes de hablar del don, nosotros seamos reverdecidos, nosotros seamos reactivados. Y alguien debe recibir esta palabra, porque es noche de esperanza, es noche de levantarse, es noche de reactivación. Dice la Escritura, hablando de Pedro, Juan 21:15 al 19, pero yo leo 2 líneas. Jesús pregunta por tercera vez: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero la tercera vez Jesús ya no dice me amas, sino dice: por lo menos me quieres. Apacienta mis corderos. En el original bíblico entendemos que las 2 primeras cuestiones de Jesús fue: Pedro me amas, Pedro me amas. Acababa de negarlo en público, lo avergonzó en público a Jesús. Le falló, pecó. Ahora ya ni siquiera el don Jesús lo restablece para apacentar las ovejas y los corderos. Pero antes nuestra vida tiene que ser restaurada. Tú, mi querido hermano, que hiciste el esfuerzo por venir, que sembraste en esta donación para adquirir tu ticket, o que tomaste un avión, o que dejaste muchas cosas buenas y el Espíritu te trajo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres más importante que el don.
Porque Dios te ama más a ti que el propio regalo que te dio, llamado don espiritual o ministerial. Antes de amarte como apóstol, antes de amarte como profeta, antes de amarte como maestro, como pastor o como evangelista, te ama a ti porque eres su hijo. Y Él te va a buscar como buscó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedrito no podía mentirle. Tú lo sabes todo. Caray, ¿cómo te puedo mentir? Te quiero. Pero Pedro, por segunda vez me ama. Señor, lo sabes todo. Allá te negué, cantó 2 veces el gallo. Tuve la oportunidad, cantó una vez y no me dio tiempo a reaccionar. Pero cuando cantó la segunda vez, sí lloré, pero de arrepentimiento. Sí sabes que te quiero, pero no te amo, porque si te hubiese amado no te hubiera negado ni dejado. Pero por lo menos me quieres, Pedro. A alguien el Espíritu Santo le está hablando esta noche. Me amas. Y tú puedes decirle: Señor, ¿cómo te voy a decir que te amo si te fallé? Lo que hice hace un año, lo que hice hace una semana. Pero te quiero, Jesús. Que Él te reactive a ti, y después que reactive el don que dejó fluir en ti. Proclamo con autoridad que tú eres valioso, amado, y aunque el diablo te ha metido zancadilla y te ha querido quebrar, no podrá hacerlo, porque Dios te ha tomado de su mano. Y si buscó a Pedro y buscó a los otros apóstoles y estuvo con ellos por 40 días, profetizo que tú también serás visitado por Jesús. Te abrazará, y antes de reactivar tu don de profecía, antes de reactivar tu don de lenguas, de interpretación de lenguas, antes de reactivarte en la ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu, antes de reactivarte en los sueños, antes de reactivarte en lo sobrenatural, reactívame a mí. Alguien levanta sus manos y dice: reactívame. Lo mismo pasó con David, el gran David, el dulce cantor de Israel, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Falló. Pero qué joya para los mortales apóstoles, pero qué joya para los mortales profetas, pero qué revelación tan grande para los mortales evangelistas, pastores y maestros. El Salmo 51. Gracias, Jesús. Porque cuántas veces hemos sido acusados, y se lo he dicho a nuestros pastores que aprecio tanto, que a veces esta presión de ser el líder de un grupo, el líder de un sector como supervisor, un pastor de distrito, de área, o el ministerio que tengas, estamos enfermos y el mensaje que tenemos que predicar es sanidad divina. Y va subiendo las gracias y el diablo te dice: ¿y tú vas a ministrar sanidad divina si lo que tú tienes es la inyección letal, la oración letal? Y tenemos que reprender al diablo, al acusador. Se ha reprendido el diablo sobre tu vida. Que si fallamos, volvámonos a Él. Como Pedro reconoció: no te puedo decir que te amo, pero sí te quiero. Señor, levántame una vez más. Antes que vuelva a ser reactivado el don, reactívame a mí. Dice el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Restaura en mí la alegría de la salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré. Cuando yo soy reactivado, entonces se reactiva el don, la asignación ministerial. Hasta entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos se volverán a ti. Devuélveme, no la salvación, que no se pierde la salvación, pero sí se pierde el gozo de la salvación. Y es tan terrible perder ese gozo, ese vacío en el alma. Es tan terrible que pareciera que se ha perdido la salvación. Profetizo que en este mover del Espíritu Santo se devuelve el gozo de la salvación en nuestra vida, y que se reactiven los dones, que se activen y se reactiven los dones. Alguien debe sellar esa palabra.
Hace 2 años Dios nos habló de reverdecer y Dios está volviendo a hablar de esta palabra. No quiero perder la seriedad, la importancia de este mensaje, pero quiero hablar de mi jacket. ¿Les gusta? Mi suegra me la sugirió y me dijo: póngase esa jacket. Me la puse. Es que me puse 2. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero me puse una negra y una verde. Y le dije: hermana Anita, me queda mejor la negra. Y mi esposa también estaba ahí. Te queda bonita, mi hijo. Después me puse la verde y me dijo: esa ponete. Pero ¿sabe por qué me la puse? Para que no se le olvide que obra del Espíritu Santo es reverdecer nuestra vida, y que has venido a la cumbre DIV para ser reverdecido tú como persona, y para que sean reverdecidos los dones que dejaron de fluir, que eran tan lindos, pero regresarán con fuerza sobre tu vida. Dice el Salmo 92:13, Salmo 92:13: Dios nuestro, en tu presencia la gente buena, el justo crece y florece. Entiéndase, reverdece. En 2 Timoteo 1:6, el deseo del Padre revelado a Pablo para Timoteo: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y Números 17:8 es el regalo de la revelación de la vara de Aarón, que en 24 horas, contra todo pronóstico y contra ciencia, porque el Espíritu Santo es contra ciencia, es sobrenatural, está por encima de la ciencia. En 24 horas, lo que dura 10 meses, pasó en 24 horas en una vara. Que hoy, que mañana, que pasado mañana, en 3 días, lo que no se ha logrado por mucho tiempo, proclamo que en estos 3 días tú te dejes ministrar por el Espíritu Santo y que tu vida reverdezca. Reverdece, reverdece. Oigo la voz sonar: reverdece. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Declaro que el Espíritu Santo te reverdecerá a ti como persona, pero también tu don ministerial y tus dones espirituales. Volverás a tener paz, gozo. Volverás a operar como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Además, volverás a fluir en fe, sanidades, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Así como la vara de Aarón reverdeció, así reverdeceremos en Cumbre DIV ON, activados por el Espíritu. Debo finalizar. Reactivar. Algunos hemos venido para ser activados. Aquello que nunca se ha usado, aquel don que nunca ha fluido, confío que se activará. Los dones que fluyeron y se estancaron, generalmente por salirnos de su voluntad, en otras palabras, porque quebrantamos su voluntad, entiéndase, pecado, se ha reactivado. Pero miren esto hermoso: en el mover del Espíritu Santo, la gente es potenciada. ¿Qué entendemos por ser potenciado? A ver, sígame. Desea que se potencien los dones en ti. El mover del Espíritu Santo se da para incrementar una capacidad espiritual o ministerial. El don que nunca hemos usado necesita ser activado. El don que dejamos de usar, generalmente por salirnos de la voluntad de Dios, necesita ser reactivado. Y el don que hemos estado usando y operando, proclamo que va a ser potenciado. Alguien recibe esa palabra. Yo lo veo en la vida de estos grandes hombres de Dios. Pablo, por ejemplo, Pablo y Pedro. Pedro fue activado cuando Jesús le entregó espiritualmente las llaves y la autoridad. Luego Pedro fue reactivado en San Juan 21 cuando Jesús lo restableció y lo restituyó. Pero luego en Hechos capítulo número 2 y en los siguientes capítulos, Pedro fue potenciado. La sombra de Pedro, caray, la sombra de Pedro
sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro sanaba. Yo deseo ser potenciado con todo mi corazón. Yo deseo que mi sombra, que mi jacket, que mi pañuelo, que mi camisa la lleven un enfermo y que haya tanta unción de Él, que la gente sea libre, que la gente sea sana. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.